Qué alegría volvernos a ver en esta preciosa y hermosa mañana. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando y viendo a través de esta red social como es el Facebook Live. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a toda la familia Cristo Vive. A mi pastor Octavio Molina, a mi pastora Amélida Sandoval, un fuerte abrazo. A todos los hermanos, hermanas que se están conectando en este momento también, un fuerte abrazo. Doy gracias a Dios por toda la vida de cada uno de ustedes y qué bendición, qué lindo poder estar hoy de nuevo aquí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para dar inicio a este precioso y hermoso tiempo devocional. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Una mañana fresca, una mañana de bendición, una mañana que tú nos estás regalando, Padre bendito, y en la cual nos podemos alegrar y contentar, oh Dios. Este es el día que tú has hecho, Señor, para el disfrute de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa de día viernes, Padre bendito. Hoy es un viernes 21 de agosto de este precioso año 2020. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Y que esta palabra, que esta enseñanza, que esta predicación que hoy voy a tener no sea con mi sabiduría humana o mi conocimiento humano, sino con ese precioso respaldo tuyo, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Qué bendición poderles saludar en esta mañana. Saludamos a Esmeralda Rojas, a Víctor Hernán Hernández Gómez, a Lina María Incapié, a Bexabé Suárez, Óscar Olmedo Mosquera Tello. Dice buenos días a todos. Un gran saludo, Pastor Alberto. Para todos mis hermanos, un gran saludo. Hace el miércoles pasado estábamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 10. Y estábamos hablando de un pasaje de dos personajes aquí muy importantes. Uno se llamaba Cornelio y otro se llamaba Pedro. Íbamos a hablar y estábamos comentando de estos dos personajes y una situación bien interesante que tuvieron. Y cómo Cornelio era un hombre, un centurión romano, un oficial romano. Y explicábamos cómo este caballero vivía continuamente en oración, estaba orando y era como las 3 de la tarde y recibió la visita de un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas que das a los pobres han sido recibidas. Por lo tanto, envía a unos hombres a Jope y ahí haz traer a Pedro. Y cuando iba camino, porque él envió a estos hombres y estaba más o menos, decíamos, a unos 50 kilómetros. Y mientras él envió a estos hombres, Pedro tuvo una visión porque estaba orando como a la hora, más o menos como al mediodía, y tenía hambre y tuvo una visión y en la visión le decía: mata y come. Y bajaron toda clase de animales. Y entonces él dijo: Señor, no, mi religión lo prohíbe, mis creencias. Mi educación y mi formación que yo he tenido del judaísmo me lo prohíbe. Y dijo: no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y estábamos ahí hablando de esto y hoy continuamos con este hermoso estudio porque aquí hay una verdad central y para eso hemos preparado un PowerPoint y quiero entonces, mis queridos hermanos, que lo vamos a presentar, hermanos. Pedro y Cornelio. Entonces continuamos con este hermoso estudio, hermanos, de Pedro y Cornelio. Y estábamos diciendo, hermanos, que la verdad central aquí es la visión de Pedro y su encuentro con Cornelio. Demuestran que el evangelio es para todos. Esa es la verdad central. El evangelio es para todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su vida, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad central. La verdad central es que aunque Cornelio era un gentil, Jesucristo vino a morir por todos y este evangelio es para todos. A partir de este momento, este evangelio es para todo el mundo. Ahora, hay un fondo histórico y estábamos estudiando. Y en el fondo histórico estamos hablando del libro de los Hechos. Y los discípulos
se han empoderado ahora, han sido empoderados por el Espíritu Santo y se les ha dado una comisión. Vayan y prediquen este mensaje a Judea, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta este momento están llevando el evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero ellos tienen cierto recelo de llevar el evangelio más allá. Pedro tiene mentalmente tiene unos problemas de aceptar que el evangelio también sea para el pueblo gentil. El chip no se le ha cambiado en ese aspecto. Pero aquí hay un fondo histórico. Dios va a usar un militar, va a usar un hombre de milicia, un hombre no judío, un hombre de origen romano, militar romano, pero con un corazón dispuesto a buscar a Dios. Y aquí lo que Dios nos quiere enseñar es que Él no hace acepción de personas. Ahora, aquí hay algo interesante y hablamos de datos militares. La compañía o batallón o cohorte con el ejército romano era de 400 a 600 soldados. Una cohorte es una unidad militar compuesta por 500 soldados romanos, sexta parte de una legión. La italiana, probablemente llamada la cohorte italiana II, estuvo destacada en Siria por aquellos tiempos. Ahora, un éxtasis, un estado mental preparó a Pedro para una visión, un gran lienzo. La palabra griega que se usa para éxtasis es una transliteración del verbo griego esistemi, que supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado, con el propósito de recibir instrucciones de parte de Dios. Ahora, acepción de personas. Acepción quiere decir parcialidad. La persona que toma partido se muestra favoritismo, exhibe prejuicio, muestra discriminación, parcialidad, que trata a una persona mejor que a otra. La sociedad hace acepción de personas. Dios, en cambio, ofrece su amor y su gracia y cualquiera puede recibirlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Y otra cosa aquí interesante de este contexto es el hablar en lenguas. Dios nuevamente usa el don de lenguas para validar la realidad de un evento, la aceptación por Dios de los gentiles en la iglesia. Hasta ese momento el don de lenguas se había derramado en el Pentecostés, pero recuérdese que el Pentecostés era una fiesta únicamente y exclusivamente judía. Ahí no podía estar un gentil y se derramó, hermano, en la ciudad de Jerusalén, una ciudad de judíos. Entonces ahora Dios quiere volver a hacer un segundo Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en la casa de un hombre llamado Cornelio, porque Él quiere mostrarnos a usted y a mí que Él no hace acepción de personas. Ahora, lo primero que vemos es la visión de Cornelio, y es del capítulo 10, del versículo 1 al versículo 8, me habla de esa visión de Cornelio. Las visiones separadas dadas a ambos. Pedro y Cornelio fueron preparados para este suceso tan significativo. Cornelio era un centurión, o sea, un oficial romano a cargo de 100 soldados, de la compañía llamada la italiana, compuesta de 600 soldados. O sea que él era uno de los oficiales romanos a cargo de 100 personas. Esto es muy interesante que podamos entenderlo. Ahora, era descrito como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Pero puede deducirse que no se había convertido al judaísmo en forma completa, pues no se había circuncidado y le faltaba la salvación anunciada en el Nuevo Testamento. Eso lo habla Hechos capítulo 11, versículo 3 y versículo 14. Cuando a Pedro lo van a interrogar más adelante, ¿por qué él estuvo en la casa de un hombre que no era judío? Vamos a mirar la otra cosa. El Señor se acercó a Cornelio por medio de un ángel. Mientras estaba en oración a la hora novena, eso a las 3 de la tarde, me dice el versículo 3. Y esto me llama la atención. Era un hombre que vivía una vida de oración. ¿Cuántos hermanos viven una vida de oración? Este era, a pesar de que era un gentil, no era un judío, era un romano y era un oficial romano. Hermano, era un hombre que vivía en oración. Y eso de las 3 de la tarde estaba orando, como lo hacían los judíos. Los judíos oraban
a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. La palabra de Dios me dice que Daniel oraba 3 veces al día y ese era normalmente el horario de oración de un judío. La piedad del soldado se hizo evidente por sus oraciones y su generosidad, pues daba limosna a los pobres. Según el versículo 2 y el versículo 4, era un hombre que era muy generoso. La palabra de Dios aquí me dice que continuamente estaba dando limosnas a los pobres. Cuando yo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice Cornelio, dice aquí: una tarde como a las 3 tuvo una visión, la cual vio un ángel de Dios que le cercaba y le dijo: Cornelio. Y lo miró fijamente, atemorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Dios había recibido este tipo de vida como una ofrenda. El ángel lo instruyó a que enviara por Simón Pedro a la casa de Simón el curtidor. La pregunta mía hoy es: ¿tu vida y mi vida son una ofrenda de alabanza a Dios? Mi vida y tu vida es una vida entregada totalmente a Dios, porque Cornelio era un hombre que, a pesar de ser un oficial romano y a pesar de que no era judío, era un hombre totalmente consagrado y entregado a Dios en ofrenda viva. Por eso Pablo dice que nosotros nos debemos de presentar a Dios como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por otro lado, ido el ángel que hablaba con Cornelio y le dio instrucciones y le dijo: ve y busca a un hombre llamado Simón, conocido como Pedro, y vive en la casa de otro llamado Simón, que es curtidor y está en la ciudad de Jope. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, de Cesarea a Jope, el centurión llamó a 3 de sus hombres más allegados y les contó todo lo que había sucedido. Entre esos había, dice aquí, vamos a leer el versículo 5. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado en la casa de otro que se llama Simón, un curtidor que vive cerca a la orilla del mar. Cuando el ángel se fue, Cornelio dice que llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo él tenía un soldado devoto también, o sea que era un hombre que compartía el evangelio, que no solamente era el evangelio para él no solamente compartía al Dios de los judíos para él, no era solamente devoto, sino que quería que otros también conocieran a ese Dios. Ahora lo envía, él vive en la ciudad de Cesarea y va para Jope, más o menos a 52 kilómetros, aproximadamente 2 días de camino. Ahora, por otro lado, vamos a ver al otro personaje de esta enseñanza, de esta historia. La otro personaje, dejamos por un lado a Cornelio y ahora vamos a concentrarnos en Pedro. Pedro está en Jope. Pedro está a la hora del mediodía orando. Subió a la azotea a orar. Era común para él estar orando. Podemos asumir que Pedro oraba por la mañana y por la tarde, porque eran las horas normales de oración. Yo se lo dije según el Salmo 55:17 y Daniel 6:10, que dice que oraba 3 veces al día. Le recuerdo, la oración de un judío era en la mañana, 9 de la mañana, a mediodía, 12 del mediodía, y por la tarde volvían a orar tipo 3 de la tarde. Ahora, Pedro subió a la azotea para orar y mientras sentía hambre, le sobrevino un éxtasis en el cual Dios le dio una visión. Hermano, tuvo una visión y un gran lienzo era bajado a la tierra, con el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles y aves. Y el Señor le dice: mata y come. Que comiera de esos animales. Y su respuesta fue negarse a hacerlo. Esta era la 3ª vez en la carrera de Pedro que se negó directamente a cumplir la voluntad de Dios. Lo encontramos en Mateo 16:23, en Juan capítulo 13, versículo 8 y ahora aquí en Hechos capítulo 10. Le dijo: mata y come. Fue una visión. Recuerde que los judíos tenían animales puros y animales impuros. Eso se llama el kosher, o sea, animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Entonces, él dijo: no, Señor, usted sabe que yo no soy capaz de comer ese tipo de animales. Pero el Señor le dijo: mata y come,
mata y come, y no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Esas fueron las palabras que Dios le dio a Cornelio en esa visión. Ahora continuamos. Pedro sabía por la ley que no debía comer animales inmundos, según Levítico 11 del 1 al 3. Pero Dios le respondió, versículo 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta refutación le da más significado a Marcos 7, 14, 23. Generalmente se acepta que Marcos escribió las palabras de Pedro. Esta visión se repitió en el versículo 16, 3 veces. O sea, esto no fue una sola vez, fueron 3 veces y él vuelve y dice, no, y hay una negativa. Y Dios le tiene que decir, venga, no llames inmundo lo que Dios ya limpió. Era una visión, pero Dios estaba probando su corazón. Quería saber cómo estaba su corazón y qué tan dispuesto estaba a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios, y aunque esa voluntad de Dios cueste en algunos momentos. Estaba hablando una vez con el misionero Juan Henao, uno de nuestros misioneros que trabaja con las etnias indígenas en el Caquetá. Y él me dice que estaba orando para poder entrar a una comunidad indígena, porque no había tenido posibilidad de entrar ahí. Y logró que el cacique le diera la entrada. Y fue muy bonito, llegó con un grupo de personas, su familia, y que lo venían acompañando. Y entonces el cacique lo estaba recibiendo con toda la comunidad. Estaban ansiosos de escuchar las palabras que Juan Henao traía. Pero lo primero que le dijeron, pastor, queremos que coma con nosotros. Hemos preparado algo muy rico, es nuestro platillo favorito. Y queremos que usted se siente aquí a la mesa con el cacique y va a probar este plato. Él no sabía qué le iban a servir. Hermano, cuando él dice que le traen la cabeza de un mico, porque allá consumen mico, ellos cazan los micos y se los comen. Y cuando él vio esa cabeza del mico, hermanos, él dice que él se impresionó mucho. Pero ahí no podía hacer nada más, sino comer. Y apenas el cacique lo miraba y le decía, hágale, como quien dice, este es el, vea, leemos, según ellos, estaban dándole la mejor presa del mico al pastor. Y el pastor no sabía cómo comer, no sabía cómo hacer. Hermano, él decía, Padre, ayúdame, yo aquí estoy que no puedo, pero tú ayúdame, Señor, porque esta gente necesita recibir. Si yo les llego a rechazar esta comida, seguro no me van a volver a dejar entrar. Padre, dame sabiduría, ¿qué hago? Y por último dijo, no, cacique, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a comer la mejor presa? Usted es la persona más importante de aquí. No, tome esta cabeza y déme a mí una patica o déme otra cosita. No se preocupe, cómase su cabeza. Y entonces le dieron otra presa y él acá comía y veía a él cómo el cacique cogía ese mico, hermano, y se comía esa cabeza y se la chupaba y todo. Y él decía, wow, impresionante. Pero hermano, cuando usted y yo tenemos que hacer la obra de Dios, tenemos que estar dispuestos a muchas cosas. Porque es que primero son las almas que se pierden. Y hay veces tenemos que dejar un poquito nuestros miedos y nuestros temores para llevar la palabra de Dios donde Dios nos quiere llevar. Donde Dios a ti y a mí nos quiere llevar. Ahora, vamos a hablar de la tercera parte aquí, la visita de los mensajeros. Ya Pedro ha recibido el mensaje. Cornelio ha enviado sus mensajeros. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, hermanos, vamos a ver la otra parte. Es un momento maravilloso y por la coordinación de Dios soberano. Los mensajeros y Pedro se encontraron. El Espíritu Santo le avisó a Pedro de su llegada y le dijo, hay unos hombres abajo, 3 hombres que te están buscando. No tengas temor, ve con ellos. Sin titubear, no ponga sujeción. Los hombres de Cornelio hablaron grandes cosas de su amo y comunicaron a Pedro el propósito que los estaba llevando o por el propósito que estaban ahí. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Ahora viene la parte cuarta, la visita a los gentiles. La visita a los gentiles. Y aquí hay algo importante que yo quiero hablar, hermano, la visita a estos gentiles.
Ahora, fue hasta el día siguiente que iniciaron su viaje de casi 2 días hacia Cesarea. Pedro llevó consigo a algunos de los hermanos de Jope. Cornelio tenía tal confianza que en Pedro llegaría y esperaba con tanta ansiedad el mensaje del apóstol que había invitado a su casa con sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, ahora ya Pedro no pone ninguna objeción, se va con un séquito de hermanos judíos a la casa de Cornelio. Y Cornelio tenía esa fe de que Pedro no iba a negarse a la invitación. Y estaba esperándolo, y en su casa, con sus parientes y amigos más íntimos, había hecho un grupo familiar y estaba ansioso de recibir el mensaje. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, se postró delante del apóstol. En el versículo 25 dice que lo adoró, pero Pedro rechazó su homenaje, le mandó a que se pusiera de pie y le dijo: yo también soy un hombre como tú. Pedro estaba consciente de las consecuencias que traería el que fraternizara con los gentiles. Él sabía que podía ganarse la enemistad de su mismo pueblo y de hacerle reclamo por haber hecho eso, pero no le importaba. Pedro había aprendido la lección de la visión. El mandamiento de comer animales inmundos significaba que él no debía llamar a ningún hombre común o inmundo, por lo cual vino sin replicar. Ahí se cumplió esta visión. Ahí él entendió esta visión. Pedro entendió esta visión. Después de que Cornelio le refirió las circunstancias de haber llamado a Pedro a su casa, le dijo en el versículo 33: ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Las palabras de Pedro fueron revolucionarias. Hicieron a un lado el prejuicio y la adoctrinación recibida por muchas generaciones de judíos, pues dijo que Dios se agrada a todo aquel que le teme y hace justicia. Versículo 35. Mire lo que dice Pedro. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En cada nación él acepta a los que le temen y hacen lo correcto, hacen justicia. Después Pedro bosquejó la obra de Jesucristo, el soberano Señor de todos, a través de quien envió, versículo 36, el evangelio de la paz. Mire lo que dice el versículo 36. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. O sea, exalta a Jesucristo y la obra que él hizo en el Calvario, y cómo a través de su obra redentora trajo paz y reconciliación con el mundo. El apóstol y los demás discípulos eran testigos oculares de todo lo que Jesús hizo. Principalmente comieron, bebieron con él después de que resucitó. Pedro puso en claro que el ministerio de Cristo resultaba tanto juicio como perdón. La frase clave de este versículo es: todos los que en él creyeren. Entonces da un mensaje de donde le dice a los que están ahí escuchándole: si ustedes creen en la obra de Jesucristo y en lo que él hizo, ustedes van a ser salvos. Vamos a leer el versículo 23. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perderán los pecados por medio de su nombre. Se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. O sea, habló del perdón de pecados a través de la obra redentora de Cristo Jesús. El elemento clave de la salvación es la fe, creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Recuérdese lo que encontramos acá en Hechos más adelante, cuando Pablo está en la ciudad de Filipo y es encarcelado en Filipo, y el carcelero después se convierte y Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí lo importante es creer. Creer, esa es la clave, hermano. Creer en la obra redentora de Cristo. Ahora llega el momento clave, la confirmación. Él se sella esta visión, se sella todo este encuentro maravilloso y se encuentra con un derramamiento del Espíritu Santo, con un segundo Pentecostés maravilloso. Mientras Pedro aún estaba, voy a leerle versículo 10. Versículo 44, capítulo 10, versículo 44 de Hechos. Dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas y enseñando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando aquel mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron atónitos, asombrados, al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles.
pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, versículo 47, ¿puede alguno oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo hemos recibido? Versículo 48, por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Aleluya. Aquí vemos la culminación de todo esto tan hermoso que Dios preparó. Preparó el corazón de un hombre llamado Cornelio, oficial romano. Preparó su casa, su familia, sus allegados, sus subalternos. Y preparó el corazón de Pedro para que llevara el mensaje a los gentiles. El que entendiera que él no podía llamar común o inmundo lo que Dios ya había santificado. Y para confirmar este mensaje que Pedro está dando de creer en el Señor Jesucristo, vino un segundo Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural en ese lugar. Fue interrumpido. El mensaje de Pedro fue interrumpido soberanamente por el Espíritu Santo, que cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 44. Los creyentes que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos al ver esta evidencia de igualdad entre los gentiles y los creyentes judíos. Según el versículo 46, empezaron a hablar en otras lenguas. Por eso al final Pedro dijo, yo no tengo más objeción sino bautizarlos. Porque si ya el Espíritu Santo los bautizó en fuego y en poder, hermano, a mí no me queda sino bautizarlos también en agua. Porque ellos también son tan hermanos como somos nosotros. Oh, qué hermoso, hermano. Dios no hace acepción de personas. Y hoy en esta mañana el Espíritu Santo está aquí. Y Él se quiere derramar sobre tu vida y sobre mi vida. Vamos a hacer unas aplicaciones de este estudio para terminar. Número 1, Dios está atento a las oraciones de todos los que lo buscan, la verdad divina, hermano. Dios escucha la oración de todo el mundo, hermano. Todo el mundo. Una persona que realmente lo busque de todo corazón, lo busque en espíritu y en verdad, hermano, Él está dispuesto a escuchar esa oración. Hermano, a lo mejor ni siquiera sea muy cristiano, a lo mejor tal vez sea de otra religión, pero si está buscando, Dios conoce los corazones y prepara sus corazones para que conozcan verdaderamente de Cristo, hermanos. Yo he visto católicos, hermanos, devotos, que aman a Dios y que lo están buscando. Que le falta es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero que llevan una vida ejemplar, hermanos. Oremos y hermanos, limpiemos nuestro chip para que de una manera u otra cambiemos el chip, la manera de pensar y seamos sensibles a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Hermanos, oremos y oremos, hermanos. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida de oración. Segundo, en la economía de Dios, Él puede guiar a los que buscan la verdad al encuentro con un creyente, pero solo éste puede compartirle el evangelio. En el caso de Pedro, mire, Cornelio tenía algo muy bonito que de pronto algunos judíos no tenían, y era un hombre que era generoso. Era un hombre que de su mismo bolsillo, de lo que le entraba a él, de su mismo sueldo, daba donativos, ayudaba a la gente pobre, hermanos. Ayudaba a alguien necesitado, hermano. Y eso Dios lo estaba viendo, hermanos. La economía que Dios te da a ti y que me da a mí no es tuya, es de Dios. Dile, Señor, enséñame a ser un buen administrador de estos recursos que tú colocas en mi mano. Y ayúdame, Señor, a ayudar a otros también. Cuando tú tengas la oportunidad de ayudar y bendecir a una persona que esté pasando alguna necesidad, hazlo sin titubear. Porque el proverbio dice que el que da al pobre le presta a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 11, versículo 3. Más adelante, en el capítulo 11, Pedro tiene que empezar a explicar por qué fue a la casa de un gentil. Pero esto será otro estudio para más adelante, hermano. Por ahora vamos a dejarlo aquí. Aquí terminamos este capítulo, hermanos. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa y hermosa mañana. Ya, hermano, el tiempo se nos está ido. Prácticamente ya son las 8 de la mañana. Pero ahí donde estás,
Que esta palabra haya quedado grabada en tu corazón. Necesitamos ser Cornelios en cuanto a una vida de oración y en cuanto a una vida de ayudar a los demás. Pero necesitamos ser Pedros dispuestos a hacer la voluntad de Dios y llevar este evangelio donde haya necesidad. Cuando haya necesidad, dile: Señor, yo quiero ser sensible a tu voluntad. Y donde haya necesidad de que vaya el evangelio, vaya, no titubee, hermanos. Dios me ha permitido en este hermoso ministerio al cual Dios me ha regalado ir al Chocó, ir al Caquetá, ir al Putumayo, ir a Nariño, ir al Cauca, meterme en lugares muy recónditos, hermanos. Pero si allá hay un alma que necesita de Cristo, hermanos, yo no tengo problema, yo no tengo inconveniente. Me acuerdo una vez cuando fuimos al Cauca y por allá en las montañas del Cauca, en el Sinaí, en una vereda, hermanos, como a 3 o 4 horas de Popayán. Y allá ya termina la carretera y nos vinieron a recoger unas mulas. Y ahí en mula llegamos a esa vereda, hermanos. Y fue tremendo, hermanos. Casi 2 horas montado en una mula por unos desfiladeros, por unas montañas, hermano, por unos acantilados. Pero allá llegamos, porque allá había unas almas sedientas, necesitando escuchar este maravilloso mensaje del evangelio. Hoy te invito, hermanos, a que verdaderamente le digas: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero llevar este mensaje a donde haya necesidad, y enséñame a vivir una vida de oración como Cornelio. Cierra ahí tus ojos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra que hoy nos has regalado en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo precioso de Dios, por darme la oportunidad, Señor, de poder predicar en mi iglesia Cristo Vive, en este devocional maravilloso. Gracias por todos los hermanos y hermanitas que se conectan hoy en esta mañana y que han escuchado este mensaje. Que este mensaje quede grabado en el corazón de cada uno de los que están aquí. Bendice sus vidas y bendice, Espíritu Santo, a cada uno de los que están aquí. Enséñanos a ser como Cornelios, hombres de oración, hombres insaciables de oración y generosos, pero también como Pedros, dispuestos a hacer tu voluntad y llevar tu mensaje donde tú quieres que vamos, oh Dios. Gracias te doy, Padre Santo y Padre Precioso. Bendito Espíritu Santo, toma mi vida y toma la vida de los oyentes y llénala ahora. Ahí donde estás, Espíritu Santo, empieza a llenar, empieza a ministrar, empieza a llenar cada vida. Dile ahora mismo: Espíritu Santo, llena mi vida. Anhela la llenura del Espíritu Santo. Ahí donde estás, anhela la que te visite ahí en tu hogar, en tu casa, como Cornelio. Anhela que el Espíritu Santo hoy en esta mañana llegue tu vida, llene tu vida ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo, fuego de Dios desciende, 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 desciende y llena a cada uno de mis hermanos y hermanas con tu precioso poder, Espíritu Santo. Yo puedo sentir que el Espíritu Santo ahora mismo en esta mañana está llenando tu vida, está llenando tu vida. Deja que Él te llene, deja que Él te llene. Hay una unción sobrenatural de nuevo en tu vida. Hay dones espirituales que se están derramando en tu vida. Él te quiere usar, Él te quiere usar, Él quiere usarte, Él quiere empezar a llenarte a otros sitios. Él quiere que tú seas un predicador, una predicadora de su palabra y que lleves este mensaje a otros que se están perdiendo. Sé sensible hoy en esta mañana. Dile: aquí estoy, Espíritu Santo. Llena, 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 llena mi vida. Levanta tus manos y que el Espíritu Santo te llene. 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 Fuego de Dios desciende, 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 desciende en cada vida, en cada hermano, en cada hermanita y desciende y fluye, Espíritu Santo. Ahí donde está, Espíritu Santo, empieza a llenar. Espíritu Santo, empieza a llenar esas vidas. Espíritu Santo, empieza a llenarnos, empieza a llenarnos. Yo quiero ser lleno, más, más, más. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Díselo: menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dios le bendiga, iglesia. Deja que el Espíritu Santo te llene. Sé sensible a su voluntad. Deja que Él te llene
y haz tú su voluntad. Este es el tiempo, hermano, de predicar este mensaje. Hay gente que está deseosa y anhelosa de escuchar. Hay muchos Cornelios en el mundo. Hay muchos Cornelios en Cali. Hay muchos Cornelios en Colombia, que lo único que le falta es recibir el mensaje de la salvación y aceptar a Cristo en su corazón, porque llevan unas vidas ejemplares y necesitan conocer de Jesús. Bendiciones, Iglesia Cristo Vive. Un feliz fin de semana. No olviden el domingo, el culto dominical, y que el Señor les continúe bendiciendo, llenando con su presencia. Hoy a las 11 también yo tengo un programa en Facebook Live en directo. Hoy vamos a hablar del periodo intertestamentario. Ya terminamos el Antiguo Testamento y empezamos a estudiar el periodo entre los dos testamentos, el periodo intertestamentario. Bendiciones, iglesia, y feliz fin de semana. A todos mis hermanos, Nelson Lozano Duque, un fuerte saludo. A Marta Gómez, un fuerte saludo. A Yolanda Messer, a toda la familia Cristo Vive, a Rosario del Rodríguez, a Marta Gómez dice: bendecido día para todos, Dios preparándonos por compartir su mensaje y ser convencientes y convenientes. Dios le bendiga a todos, a toda la familia Cristo Vive. Un fuerte abrazo y un feliz fin de semana. Bendiciones.